Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio. El día de hoy vamos a empezar el capítulo 11. Ya estamos en el capítulo 11, casi a la mitad de este precioso libro del Evangelio según Mateo. Así que vamos a empezar, queridos hermanos. Vamos a ir directamente al versículo 1 del capítulo 11 de Mateo. El día de hoy vamos a aprender cosas impresionantes, tres cosas por lo menos que nos van a ayudar a nosotros a poder aprender a administrar bien nuestro tiempo, a poder ser también personas que no solamente digamos las cosas que creemos, sino que también lo mostremos con nuestros hechos y también que seamos humildes, entre otras cosas que podamos aprender el día de hoy en estos pasajes. Dice versículo 1 del capítulo 11 del libro de Mateo, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, cuando ya terminó de decirle todo lo que pasó en el capítulo 10, todo lo que habíamos estado viendo, de que Jesús los estaba enviando como ovejas en medio de lobos, que sean astutos como serpientes, pero a la misma vez sencillos como palomas, que si no los reciben no se preocupen, que si los insultan tampoco se preocupan, porque al Señor Jesús le dijeron Belcebú, o sea, el príncipe de los demonios, así que ni siquiera traten de indignarse si alguien los insulta con cosas peores. Después de darle todo eso, y algo muy llamativo de esto es de que yo estaba pensando y me estaba preguntando cómo el Señor es tan paciente y es tan, a cada detalle toma mucha atención. Entonces les manda a sus discípulos sabiendo todo lo que van a pasar y les da cada instrucción para cada momento de lo que ellos tienen que hacer. Y así es el Señor con nosotros también. El Señor nunca nos va a mandar a hacer algo sin que nos haya instruido. Por eso es que nos dejó su palabra, para que podamos nosotros meditar, para que nosotros podamos aprender de su palabra todo lo que necesitamos saber para poder enfrentar cada situación de nuestras vidas en tiempos buenos, pero también en tiempos difíciles como los que estamos pasando el día de hoy. Así que el Señor nos ayuda a mostrar por estas palabras que Él siempre nos va a instruir, siempre nos va a instruir. Pero también es una forma también de poder aprender a que nosotros también podamos hacer lo mismo, de que podamos aprender a delegar, que podamos, si ustedes trabajan tal vez en alguna empresa o tienen a cargo a personas bajo su cuidado, que también aprendan a darles instrucciones claras. Todos tenemos que aprender a poder aprender a dar instrucciones claras a todas las personas. Desde si nos preguntan dónde queda tal lugar, en qué calles, por qué calles tenemos que pasar, tenemos que aprender a poder dar buenas instrucciones. Ahora, el Señor Jesús hubiera tranquilamente, si nosotros hubiéramos sido Él, tal vez digo, no siempre es algo real lo que estoy diciendo, lo que voy a decir, pero tal vez una vez que nosotros hubiéramos instruido, dado instrucciones a la gente que estaba a nuestro cargo, nos hubiéramos quedado tranquilos, nos hubiéramos ido de vacaciones, no sé, a Miami, y poder estar ahí buen tiempo, ¿no? Que los demás trabajen, total, nosotros ya hemos trabajado. Pero miren lo que el Señor Jesús hizo. Dice versículo 1 todavía: después, cuando terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Es decir, no se quedó con los brazos cruzados, no dijo, bueno, ellos que ahora el trabajo, les toca a ellos, no. Les dio instrucciones y el Señor Jesús mismo después fue el que también seguía trabajando, seguía enseñando, seguía predicando en las otras demás ciudades. ¡Wow! El Señor de verdad que nos muestra un ejemplo grande de diligencia, de esfuerzo, de no quedarse simplemente para descansar después de trabajar. Luego, en el versículo 2, dice algo que cambia más o menos toda la historia que estábamos viendo hasta ahora. Estaban los discípulos, instrucciones que Jesús les estaba dando a ellos. Y el versículo 2 entra otros personajes. Dice el versículo 2: al oír Juan en la cárcel, Juan ya estaba en la cárcel, porque después, yo creo que más adelante hay un pasaje muy interesante de por qué estaba Juan en la cárcel, Juan el Bautista. Dice, al escuchar Juan que estaba en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos
ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En estos versículos, el Señor Jesús estaba o nos muestra cómo se manifiesta de que verdaderamente Jesús era el Mesías. Juan estaba en la cárcel, estaba seguramente preguntándose si de verdad era el Hijo de Dios, porque había muchas personas y algunos líderes y doctores de la ley que pensaban, o generalmente el pensamiento era de que el Mesías que iba a venir a poder librarlos del imperio romano, como un líder político más o menos. Pero no, Juan no estaba tan seguro, así que fue a preguntar y mandó a 2 de sus discípulos que tenía Juan, a preguntarle si de verdad Jesús era el Mesías. Y miren la respuesta de Jesús. Dice que Jesús en realidad no le dice, claro, porque hubiera sido fácil, ¿no? Decir, díganle que yo soy y ya, y punto. No, el Señor les dijo, miren, yo no les voy a decir. Ustedes díganle lo que ven y lo que escuchan. ¿Y qué han visto los discípulos de Juan? ¿Qué han escuchado? Bueno, los discípulos de Juan vieron que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los leprosos eran limpiados, que los muertos resucitaban, etcétera, etcétera. Eso era el inicio, esa era la esencia y es la esencia del Evangelio. El Señor vino a construir, a reparar, a poder levantar lo que se había caído, a poder resucitar, a poder dar luz en medio de esta tiniebla, en medio de este mundo lleno de tinieblas, lleno de pecado. El Señor Jesús vino a poder resplandecer. Y el hecho de que las personas en este momento estén viendo, andando, que el Evangelio esté llegando a los pobres, era una evidencia de que algo estaba pasando, algo extraordinario estaba sucediendo. Y bueno, Jesús le dice, vayan y cuéntenle lo que ven y lo que escuchan. Yo creo que algo aquí podemos aprender, algo muy importante en nosotros. Y es que a veces la gente se puede preguntar, ¿de verdad esta persona es cristiana? ¿O nosotros somos cristianos? Y muchas veces nosotros decimos sí, somos cristianos, vamos a la iglesia y todo lo demás. Pero la pregunta es, ¿se ve? O sea, ¿se ve en nuestras vidas que somos realmente cristianos? Porque Jesús no les dijo, yo soy el Mesías, sino dijo, vean lo que yo hago, vean lo que yo digo. Y esa era la respuesta de Jesús, y yo creo, hermanos, que deberíamos de aprender de eso, porque cuando nos pregunten si somos cristianos, yo creo que más que lo que tengamos que decir, tenemos que mostrar lo que hacemos, cómo vivimos. Verdaderamente ahora vemos con nuestros ojos, antes no veíamos, éramos ciegos espirituales, pero ahora vemos esas cosas, vemos que el mundo es pasajero. Antes para nosotros el mundo era lo todo, ¿no? Era todo. El dinero y las riquezas eran todo para nosotros, pero ahora vemos con los ojos espirituales cosas distintas. Vemos la realidad, escuchamos, fuimos limpiados con la sangre de Cristo, nos comportamos de esa forma, hemos resucitado a una nueva naturaleza mediante Cristo. ¿Se ve eso en nosotros? Porque si no se ve de gana o en vano, vamos a poder querer decir con nuestros labios que somos cristianos. Vamos a hacer quedar, yo creo, mal al Evangelio y mal a Cristo si no lo manifestamos con nuestras vidas. Creo que cada vez, a medida que vayamos creciendo y a medida que vayamos aprendiendo, podamos mostrar con nuestras vidas que verdaderamente somos cristianos. Que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Que podamos decir con Jesús, miren, si alguien quiere saber si soy cristiano o no, pues vean lo que yo hago, vean cómo reacciono, vean cómo actúo, vean cómo me comporto en la familia, vean cómo me comporto en el trabajo, vean cómo me comporto en la sociedad. Y que el Señor pueda ayudarnos a que nuestro testimonio hable mucho más que nuestras palabras, sea más fuerte que con nuestras palabras. Y es algo precioso lo que podemos ver. Y en realidad Jesús estaba mostrando, tratando de que los discípulos de Juan pudieran darse cuenta de que verdaderamente el reino de Dios ha acercado. Ese es el reino de Dios, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los muertos resuciten. Ese es el reino de Dios. Eso ha pasado con nosotros, de manera que el reino de Dios está de alguna manera evidenciándose en nuestras vidas. Así que, hermanos, que Dios nos ayude
a que podamos mostrar con nuestros hechos que somos cristianos. Si la gente quiere saber si somos cristianos, que no sea necesario decirlo solamente, sino que en nuestras vidas, nuestros hechos, nuestros actos, lo pueda demostrar. Luego en el versículo 7, el Señor dice, más ellos, Mateo en realidad está relatando esto, y dice el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan el Bautista a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, ¿qué han ido a ver al desierto? Porque Juan el Bautista estaba predicando y predicaba en el desierto y bautizaba en el desierto, en el río Jordán. En el río Jordán y también predicaba en el desierto. Entonces Jesús le pregunta, ¿qué fueron a ver ahí? ¿A una caña cascada? Dice aquí, ¿a una caña sacudida por el viento? En otras palabras, Jesús quería decir, fueron a ver a una persona débil que porque hablaban mal de él o porque la gente, digamos, lo trataba de una forma, o las autoridades, mejor dicho, lo trataban con desdén. Vieron a un hombre que se doblegaba, una caña débil que se doblegaba ante los insultos, ante la presión. Fueron a ver eso porque Juan el Bautista no era así, Juan era fuerte. De verdad, él vivía en el desierto, su carácter era fuerte, Dios le dio un carácter tan fuerte que no tenía miedo ni a rey ni a cualquier otra persona, solamente al Señor. De manera que el Señor le dijo, ¿fueron a ver un hombre a una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? Dice el versículo 8. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, tampoco Juan el Bautista era una persona delicada, mejor dicho, con ropas costosas y delicadas, como los fariseos o como la gente que era parte del gobierno del rey en esa época, de los gobernantes que se vestían con lino fino y andaban así muy, muy elegantemente, no querían acercarse a los publicanos ni a los pecadores porque los iban a contaminar. Juan no era así. Juan en el desierto estaba cubierto de ropa, dice, de cuero de camello, de piel de camello. No era la delicadeza, ¿no?, del momento en cuanto a vestir. No. Y Jesús dice, no fueron a ver ahí, porque si ustedes quisieran ver a alguien que se vista delicadamente, pues ahí en la casa de los reyes están esa gente. Luego dice, versículo 9, pero ¿qué salisteis a ver? Otra vez Jesús pregunta. A un profeta, y dice Jesús, sí. Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Jesús, en otras palabras, está diciendo, Juan el Bautista no era una persona que era fácil de doblegar, que le podían humillar, que él se doblegaba ante la presión, ante el insulto o ante la desaprobación de la gente. No, él estaba firme. Pero no solamente eso, sino que también no vestía de ropas delicadas. Jesús le decía eso, es un hombre fuerte, físicamente, emocionalmente, pero también espiritualmente. Y dice Jesús algo muy interesante. No solamente es un profeta, es más que un profeta, porque estaba profetizado en Isaías que Juan iba a preparar el camino del Señor Jesús. Pero ahí podremos nosotros decir, wow, entonces tendremos que nosotros de verdad tomar en cuenta a Juan el Bautista como un grande hombre de Dios. Y es que es un hombre grande de Dios. Pero si alguno de nosotros tal vez se nos ocurre querer hacerle una estatua a Juan el Bautista, porque es grande, porque entre los nacidos de mujer no hay otro hombre como Juan, el Señor viene y dice, tranquilos, no se emocionen. ¿Por qué? Dice, porque del reino de los cielos, el más pequeñito, es decir, el más humilde, aquella persona que no es tan visible como Juan el Bautista, tal vez una persona, un cristiano que tal vez, o un hijo de Dios, que tal vez es invisible, que está trabajando para el Señor, pero ahí lejos, sin que nadie lo vea, dice, esa persona, el más pequeñito, en el reino de los cielos, es más grande que Juan. Es increíble la lógica del reino de Dios. Todo es al revés. De manera que nadie se puede jactar. Nadie se jacta. Y no tenemos por qué estar nosotros idolatrando a ningún hombre, por más santo que sea. Tenemos que respetarlos, admirarlos
y en un sentido también imitar todo lo que ellos han hecho por nuestro Salvador, pero no idolatrarlos, porque el más pequeñito en el reino de los cielos será el más grande. Así que hermanos, que Dios nos ayude primero a poder aprender a buscar instrucción en la palabra del Señor y saber que aún poder comprender y aprender de Cristo, que a pesar de que Él ya había instruido a sus discípulos, Él seguía trabajando, seguía enseñando. No tenemos nosotros, como Spurgeon decía alguna vez, decía él, nosotros no podemos tomar franco, porque los militares, los policías pueden tomar franco, pero nosotros no. Los siervos del Señor no. Nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué tomar vacaciones en ya no servir al Señor. Toda nuestra vida es un servicio a Dios. Así que tenemos que seguir trabajando, planificar, delegar, aprender a delegar a las personas que están bajo nuestro cuidado. En segundo lugar, como hemos visto, tenemos que aprender a poder hacer que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Que la gente no nos conozca como cristianos porque solamente decimos que somos cristianos, sino por nuestros hechos, por cómo nos comportamos. Y en tercer lugar, que podamos nosotros llegar a ser más humildes, cada vez más humildes como Cristo. Y admirar a los hombres de Dios, admirar a los hombres como Juan el Bautista, como Pablo, como los 12 apóstoles, pero no idolatrarlos. ¿Por qué? Porque el más humilde, el más sencillo, aquel que está limpiando los bancos, aquel hermano que tal vez solamente barre y no quiere que nadie lo vea o que nadie le esté adulando o alabando, bueno, esa persona que tal vez es invisible, en el reino de los cielos será el más grande. Así que Dios nos ayude a mantenernos siempre humildes, queridos hermanos. Mientras más humildes seamos, mejor, porque así nos pareceremos más a nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, querida congregación Kairos, mucho ánimo, y Dios mediante el día de mañana seguimos con nuestro estudio de Mateo en el capítulo 11. Bendiciones.